Jamás imaginé que a mis 78 años mis propios hijos planearían deshacerse de mí por dinero. Sin embargo, aquel mensaje en la costa me salvó la vida. Me llamo Ramiro Aguilar Torres y lo que voy a narrarles marcó un antes y un después en mi existencia. Habían pasado 2 años desde la muerte de mi adorada esposa Teresa y mis hijos Alejandro, Lucía y Mariela insistieron en que pasáramos el día juntos como en los viejos tiempos dijeron. No lo voy a negar, me sentí conmovido. Desde que Teresa partió, la relación con ellos se volvió cada vez más fría. Alejandro, con sus 55 años, siempre ocupado en sus negocios. Lucía, de 52, inmersa en un mundo superficial de lujo. Y Mariela, la menor de 48, apenas me visitaba. Pero aquel día algo parecía distinto, sonreían más, se mostraban atentos, casi afectuosos. Estábamos acomodados bajo una sombrilla azul cerca de un pequeño restaurante llamado La Brisa del Mar. El oleaje era suave, las gaviotas cruzaban el cielo y yo disfrutaba mirando a otras familias compartir risas y juegos. Mis hijos conversaban animadamente sobre sus proyectos y por primera vez en años sentí que pertenecía a algo. Fue entonces cuando mi celular vibró. Un número desconocido. Normalmente no contesto a extraños, pero algo me empujó a revisar el mensaje. Sal de ahí sin hacer ruido. No digas nada a tus hijos. Un escalofrío me recorrió entero, más helado que la brisa marina. ¿Quién podía mandarme eso? ¿Y por qué mencionar específicamente a mis hijos? Miré a Alejandro, Lucía y Mariela. Seguían charlando, riendo, pero ahora sus gestos me parecían fingidos. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número. Es urgente. Tu vida corre peligro. Estoy en el estacionamiento. Auto rojo. Confía en mí. El corazón comenzó a golpearme el pecho. Siempre he sido prudente, pero también aprendí a seguir mi intuición, y en ese momento me gritaba que algo andaba muy mal. Creo que me mareó un poco el sol, mentí mientras me incorporaba despacio de la tumbona. Daré una caminata para despejarme. Alejandro se levantó enseguida. Te acompaño, papá. No, hijo, respondí con una sonrisa forzada. Solo necesito moverme un poco. Regreso pronto. Lucía me miró con lo que pareció auténtica preocupación. Cuídate, papá. No te alejes demasiado. Caminé hacia el estacionamiento intentando aparentar calma mientras mi mente ardía de preguntas. ¿Quién sabía que yo estaba allí? ¿Quién conocía a mis hijos lo suficiente para advertirme así? Entonces la vi. Una mujer de unos 35 años, cabello castaño recogido en una coleta, esperaba junto a un auto compacto rojo. Su mirada mezclaba miedo y firmeza, y la reconocí al instante. Ángela, murmuré incrédulo. Ángela Ramírez había trabajado como empleada doméstica en la casa de Alejandro por casi una década. La conocía bien, era responsable, discreta, madre soltera de una niña llamada Camila. Siempre me mostró respeto y yo a cambio me aseguré de que mi hijo la tratara con dignidad y le pagara justamente. Don Ramiro dijo con voz temblorosa, «Gracias por venir. Sé que esto puede parecerle muy extraño, pero necesito que me escuche con atención. Su vida está en peligro». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El sonido de las olas golpeando suavemente, las risas de los niños jugando en la arena, las voces lejanas del restaurante junto a la playa. Todo se desvaneció mientras trataba de asimilar esas palabras. «¿De qué estás hablando, Ángela?», pregunté intentando mantener la calma. Ella miró nerviosamente hacia la orilla donde seguramente Alejandro, Lucía y Mariela empezaban a preguntarse por qué me estaba demorando. «No podemos hablar aquí. Súbase al coche, por favor. Tengo algo que mostrarle». Mi instinto me decía que confiara en ella. Durante casi una década, Ángela me había demostrado ser una mujer honesta y leal. Si estaba arriesgando tanto para advertirme, debía ser algo muy serio. Subí al asiento del copiloto y en cuanto cerré la puerta, arrancó sin dudar. Don Ramiro comenzó mientras conducía hacia una zona más apartada. Lo que voy a decirle será difícil de creer, pero sus hijos están planeando hacerle daño. Las palabras de Ángela retumbaron en mi cabeza como campanadas de alarma. Mis hijos, queriéndome hacer daño.
Sonaba absurdo, pero la firmeza en su rostro me obligó a escuchar. Se detuvo en un área industrial solitaria sin testigos alrededor. Con manos temblorosas sacó su celular. He trabajado en casa de Alejandro desde 2015. Ayer, mientras limpiaba su despacho, encontré unos documentos que me hicieron sospechar. Pero lo que descubrí después... Su voz se quebró un instante. Tomé fotos para que las vea usted mismo. Deslizó la pantalla y me mostró la primera imagen. Era un documento bancario con mi firma. Lo examiné con incredulidad. ¿Reconoce esta firma, don Ramiro? Me quedé mirando el celular con atención. Sí era mi letra, mi rúbrica inconfundible. Pero había algo que me helaba. La fecha apenas la semana pasada. Sí, es mi firma, murmuré, pero... Espera. Ese día estuvimos en el asado de la casa de Alejandro. Me pidieron firmar varios papeles. Dijeron que eran trámites del seguro médico familiar, añadió Ángela con gravedad. Eso pensé yo, pero mire lo que en realidad firmó. Amplió la imagen. Sentí que la sangre me abandonaba. No era ningún seguro médico. Era una autorización para transferir 950.000 euros. Todo lo que había ganado en mi vida con trabajo honesto. Esto no puede ser real, balbuceé, sintiendo un frío intenso recorrerme. Hay más, continuó Ángela mostrándome otra fotografía. Era un poder notarial que otorgaba a Alejandro control absoluto sobre mis bienes. Y la tercera imagen me dejó sin aire. Un borrador de testamento falsificado donde dejaba toda mi fortuna a mis 3 hijos sin incluir las donaciones a la iglesia que siempre había querido hacer. ¿Cómo es posible?, dije en un susurro. Yo estaba consciente cuando firmé. Recuerdo perfectamente ese día. Ángela me miró con una mezcla de compasión y urgencia. Don Ramiro. ¿Recuerda sentirse raro después de comer? Mareos, confusión, sueño. Un escalofrío me recorrió entero. Sí, había sentido un cansancio extraño esa tarde. Lo había atribuido al calor y a mi edad, pero ahora, el vino, admití con un hilo de voz. Encontré esto en la cocina de Alejandro, dijo mostrándome otra foto. Era un pequeño frasco con etiqueta médica bromazepam 6 miligramos. También había restos de un líquido incoloro. Mi mente comenzó a atar cabos a toda velocidad. El almuerzo que tanto insistieron en organizar mi somnolencia repentina, los documentos que firmé sin leer porque confiaba en ellos. Me drogaron. Susurré, sintiendo cómo se me helaba el alma. Más para mí mismo que para ella. Eso creo. Sí. Pero lo peor aún está por venir. Ángela respiró hondo antes de continuar. Anoche, mientras recogía los platos después de la cena, escuché una llamada de Alejandro. Hablaba con alguien sobre una deuda enorme. Don Ramiro mencionó la cifra 380.000 euros. Sentí que ese número me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Era una cantidad imposible para cualquiera de mis hijos con sus ingresos habituales. Alejandro sonaba desesperado. Le decía a esa persona que el viejo problema pronto estaría resuelto, que tenía acceso al dinero necesario. Cuando pronunció su nombre, don Ramiro, supe que debía advertirle. ¿A quién le debe tanto?, pregunté con la garganta seca. No lo sé con certeza, respondió Ángela, pero escuché nombres que me helaron la sangre. Mencionó gente del barrio de Tepito conocida por préstamos ilegales. Alejandro repitió varias veces el nombre de Miguel el Navaja. Conocía esa reputación. La Ciudad de México tiene sus rincones peligrosos y los prestamistas sin escrúpulos son una plaga que uno cree lejana, hasta que toca a la familia. Pero si ya tienen acceso a mi dinero con esos papeles falsos, ¿por qué seguir? Ángela me interrumpió con el ceño fruncido. Porque hay un problema, don Ramiro. Los bancos ahora revisan con más cuidado las transferencias grandes hechas por adultos mayores. Necesitan que usted esté presente lúcido y ratifique personalmente operaciones mayores a 100.000 euros. Entonces entendí la magnitud del peligro. No bastaba con haberme drogado una vez para obtener mi firma. Querían mantenerme bajo control, indefenso, quizás hasta incapaz de decidir por mí mismo. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté en voz baja. Ángela bajó la mirada. Esta mañana, antes de salir hacia la playa, escuché a Lucía hablando por teléfono con alguien.
Se detuvo un instante tragando saliva. Mencionó algo sobre un plan B en caso de que usted resultara problemático. No pude oírlo todo, pero escuché palabras como accidente, escaleras de casa y solución rápida. El horror me atravesó entero. Mis propios hijos, mi sangre. No solo planeaban despojarme, estaban dispuestos a deshacerse de mí si era necesario. Por eso le envié el mensaje, don Ramiro. Anoche llamé a la policía y les conté todo. Ya están investigando, pero necesitan más pruebas. Esta mañana me dijeron que irían a registrar su casa hoy mismo. La policía sí. El inspector Tomás Guerrero Sánchez lleva el caso. Él fue quien me sugirió advertirle discretamente cuando saliera con ellos. Ahora mismo un equipo va camino a su domicilio para ejecutar la orden de cateo. Mi mente intentaba asimilar lo que estaba viviendo. En cuestión de minutos había pasado de disfrutar un día familiar en la costa a descubrir que mis propios hijos planeaban drogarme, robarme y quizás matarme. ¿Qué hacemos ahora, Ángela? Tenemos que ir directo a la comisaría. El inspector Guerrero necesita tomarle declaración y hacerle análisis de sangre para confirmar si aún quedan rastros del fármaco que le administraron la semana pasada. Sentí una mezcla de gratitud y terror. Gratitud hacia esta mujer valiente que arriesgaba todo por salvarme. Y terror ante la traición inconcebible de mis propios hijos. Gracias, Ángela. No sé cómo pagarte lo que has hecho por mí. Ella me sostuvo la mirada con firmeza. Usted siempre me trató con respeto y dignidad, don Ramiro. Nunca permitiré que le hagan daño. Mientras nos dirigíamos a la comisaría, una sola pregunta me martillaba la cabeza. ¿Cómo había llegado mi familia a semejante nivel de desesperación? Y lo que era peor, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para quedarse con mi dinero? El camino hacia la comandancia de policía pareció interminable, aunque duró apenas unos minutos. Ángela conducía con evidente nerviosismo, mirando cada tanto los retrovisores, mientras yo luchaba por asimilar la magnitud de la traición que se cernía sobre mí. Don Ramiro dijo al fin, rompiendo el silencio cargado: hay detalles adicionales que debe conocer antes de hablar con el inspector Guerrero. Lo que descubrí es más grave de lo que pensé. Se desvió hacia una calle lateral a unos metros de la comisaría y me miró con una expresión que mezclaba preocupación y urgencia. Anoche, después de escuchar aquella llamada de Alejandro, decidí seguir investigando. Esperé a que todos se durmieran y revisé su despacho con cuidado. Sacó su celular y me mostró fotos que me helaron la sangre. Encontré una carpeta escondida detrás de unos libros. Estas son facturas de gastos desorbitados, un BMW nuevo, a nombre de Alejandro por más de 2 millones de pesos. Joyas finas para Lucía valuadas en casi 1 millón. Y un departamento frente al mar que Mariela adquirió por más de 3,5 millones. Ninguno de ellos tiene ingresos para costear esto, continuó Ángela. Alejandro gana unos 70,000 pesos al mes en su trabajo de consultoría. Lucía apenas 50,000 como administrativa. Y Mariela no llega ni a 40,000 con su empleo de medio tiempo. La matemática era irrefutable entre los tres, no alcanzaban ni a cubrir la mitad de esos lujos. ¿Cómo pagaron todo esto?, pregunté con un nudo en la garganta. Esa es la parte más aterradora, don Ramiro. Encontré contratos de préstamos privados con prestamistas ilegales. Me enseñó las copias intereses del 15% mensual, cláusulas que incluían amenazas directas y garantías personales inhumanas. Alejandro debía más de 3 millones de pesos, Lucía 2,5 millones y Mariela poco más de 2. En total, 8 millones de pesos de deuda, dijo Ángela en voz baja. Y según pude averiguar, el principal acreedor es Miguel el Navaja, un usurero de Tepito con historial criminal por extorsión, amenazas y agresiones. Sus métodos para cobrar son brutales. Un escalofrío me recorrió entero. Mis hijos no solo se habían metido con prestamistas, sino con uno de los más temidos de la ciudad. ¿Cuándo vencen esos préstamos? Ángela revisó las fotos. El plazo final es dentro de 5 días. Si no pagan todo, las consecuencias serán terribles represalias contra ellos, sus casas, o contra usted. Por fin entendía su desesperación. No tenían salida, o conseguían mi dinero de inmediato, o enfrentarían violencia, quizá algo peor. Pero encontré algo aún más perturbador, añadió Ángela con voz temblorosa. Reprodujo un audio del celular de Alejandro que aparentemente olvidó borrar.
La grabación era de mala calidad, pero Clara, Miguel, necesito más tiempo. El viejo desconfía más de lo que pensé. No hay más tiempo, Alejandro. ¿Sabes cuáles son las reglas 8 millones antes del jueves o aplicamos los correctivos? Tengo un plan. Mi padre guarda casi 20 millones. Solo necesito que esté cooperativo. Y si no coopera, hubo una pausa. Y luego la voz de mi hijo fría como el acero. Entonces tendremos que acelerar su partida. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Un accidente doméstico, algo que sonara natural para un hombre de mi edad. La herencia se tramitaría en cuestión de semanas. Sentí las lágrimas correrme por las mejillas. Escuchar a mi propio hijo planear mi muerte con esa frialdad dolía más que cualquier traición financiera. ¿Cuándo grabaste esto?, pregunté con la voz rota. Anteayer en la noche, respondió Ángela. Alejandro hablaba desde el jardín pensando que nadie lo escuchaba. Dejó la ventana de su cuarto abierta y su celular seguía vinculado a un grabador automático que usa para sus juntas de trabajo. ¿Y los otros? Saben del plan completamente. Encontré mensajes de WhatsApp entre los tres coordinando todo. Lucía había investigado medicamentos capaces de simular un infarto. Mariela consultó discretamente con una funeraria sobre procedimientos de cremación inmediata. La magnitud de su conspiración me sobrepasaba. No era un acto desesperado, era un plan calculado al detalle, con roles asignados para garantizar mi eliminación y el acceso rápido a mi patrimonio. ¿Qué drogas usaron conmigo la semana pasada? Según lo que hallé, dijo Ángela, una mezcla de bromazepam, un ansiolítico potente con un compuesto líquido llamado cetrolum. Cetrolum. Provoca confusión temporal, pérdida de memoria reciente y una falsa sensación de confianza. Hace que la gente firme documentos sin cuestionarlos. ¿Dónde consiguieron eso? Lucía trabaja en una farmacéutica, explicó Ángela. Tiene acceso a medicamentos controlados y conoce bien sus efectos. Llevaba semanas preparando esa combinación. El rompecabezas empezaba a encajar. No había sido casualidad que me invitaran a ese almuerzo familiar, ni que insistieran tanto en que probara el vino especial que compraron para la ocasión. Todo había sido diseñado para incapacitarme temporalmente y obtener mi firma en papeles que ni siquiera recordaba haber leído. Ángela, ¿por qué arriesgarte así por mí? Pudiste haber renunciado y buscar otro trabajo. Ella me miró con una mezcla de determinación y emoción contenida. Don Ramiro, usted fue la única persona que me trató con dignidad cuando más lo necesité. Cuando nació Camila y me convertí en madre soltera, usted se aseguró de que Alejandro me diera licencia de maternidad pagada. Y cuando mi hija enfermó el año pasado, usted pagó las cuentas del hospital sin que yo se lo pidiera. Sus palabras me atravesaron el alma. Además, añadió con firmeza: si permito que le hagan daño a alguien como usted, ¿qué ejemplo le daría a mi hija? Hay principios que valen más que cualquier empleo. Mientras entrábamos finalmente a la comandancia, una certeza terrible se instaló en mi mente: la familia que había amado y protegido por décadas estaba dispuesta a matarme por dinero. Y si no actuaba ahora, en menos de 5 días, podría estar muerto. Sentado en la sala de espera, aguardando a que el inspector Guerrero nos atendiera, mi mente comenzó a viajar, arrastrándome hacia un pasado que ahora veía con otros ojos. Las revelaciones de Ángela habían abierto una herida profunda, pero también me obligaban a reconsiderar los últimos años con una claridad dolorosa. Todo había comenzado el 23 de septiembre de 2021. Teresa, mi compañera durante 52 años, falleció tras 6 meses de luchar contra el cáncer de páncreas. Recuerdo con nitidez cómo mis hijos se comportaron en aquellos días finales, atentos, cariñosos, aparentemente devastados por la pérdida inminente de su madre. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, ciertos gestos que tomé por amor filial cobraban un matiz escalofriante. Durante las últimas semanas de vida de Teresa, Alejandro insistió varias veces en conocer todos los detalles financieros de la familia. Decía que era para ayudarme con los trámites cuando llegara el momento. Lucía había sido quien más insistía en preguntarme sobre mis ahorros y planes de retiro. «Papá, queremos asegurarnos de que tengas todo lo que necesites», repetía con aparente ternura. En aquel entonces interpreté su constante interés como preocupación genuina por mi bienestar.
Mariela, la menor, había actuado de forma más discreta, se ofrecía a acompañarme a consultas médicas y reuniones bancarias con la excusa de apoyar a papá en estos momentos difíciles. Jamás imaginé que en realidad estaba memorizando información sobre mis cuentas e inversiones. Los primeros meses después del funeral fueron los más oscuros de mi vida. La casa se sentía hueca, silenciosa, cargada de recuerdos que me asfixiaban. Teresa había sido mi ancla, la razón por la que cada mañana encontraba fuerzas para seguir. Sin ella, caí en una depresión profunda que casi me devora. Fue entonces cuando hallé refugio en la fe. La parroquia de San Miguel se convirtió en mi santuario. El padre Antonio Romero Gil, un hombre sabio de unos 65 años, me acogió con comprensión y paciencia. Empecé asistiendo a misa dominical, luego a las celebraciones entre semana, hasta convertirme en un feligrés cotidiano. Don Ramiro, me decía el padre Antonio, el dolor que siente es la otra cara del amor que compartió con Teresa. No lo evite. Acéptelo como parte del lazo eterno que los une. Sus palabras me reconfortaron, y poco a poco encontré paz en la oración, en la meditación, y en sentir que pertenecía a algo más grande que mi propio sufrimiento. La Iglesia me devolvió estructura cuando mi vida carecía de rumbo y comunidad, cuando la soledad amenazaba con destruirme. Durante este periodo de renovación espiritual, mis hijos comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio me ilusioné pensando que por fin estábamos logrando la unión familiar que Teresa siempre había anhelado. Alejandro venía los martes por la tarde, Lucía los jueves y Mariela los sábados. Parecía una rutina perfecta de apoyo, pero ahora con la mirada que me daban los hechos recientes detectaba patrones inquietantes. Siempre me hacían preguntas muy específicas sobre mi salud, si tomaba medicamentos, si tenía lapsos de memoria, si había pensado en designar a alguien para manejar mis asuntos en caso de emergencia médica. Las preguntas sobre dinero nunca faltaban, aunque disfrazadas de preocupación. Papá, ¿has considerado juntar tus ahorros en una sola cuenta para que sea más fácil de manejar? ¿No sería más conveniente tener acceso digital a todos tus fondos? ¿Has actualizado tu testamento desde que mamá falleció? Alejandro fue especialmente insistente con este último punto. En enero de 2022, apenas 4 meses después del funeral, me presionó para acudir al notario por precaución. En ese momento cedí creyendo que era el consejo sensato de un hijo responsable. Recuerdo con claridad esa visita. Alejandro me acompañó y no se apartó de mi lado durante toda la consulta. El notario, el licenciado García Valdés, había preparado varios documentos que, según Alejandro, modernizarían mis disposiciones testamentarias y protegerían mi patrimonio. Firmé todo con confianza, convencido de que aseguraba el bienestar futuro de mis hijos. Ahora, sin embargo, me atormentaba la idea de qué otros papeles pudieron colar entre esos documentos, poderes notariales, sin mi consentimiento, autorizaciones bancarias camufladas entre cláusulas legítimas. Lucía adoptó una estrategia distinta pero igualmente eficaz. Se presentaba como la administradora de la familia, ofreciéndose a encargarse de mis pagos y trámites. Papá, déjame ayudarte con estas cosas aburridas. Tú concéntrate en sanar. Poco a poco fue asumiendo control sobre buena parte de mis asuntos financieros. Pagaba mis servicios básicos, gestionaba mi correspondencia bancaria y renovaba mis seguros y suscripciones. Viéndolo ahora, esa ayuda le había dado acceso completo a todos los detalles de mis recursos. Mariela había optado por la táctica más sutil y emocional. Se presentaba como la hija empática, la que realmente entendía mi dolor. Papá, sabes que puedes confiar en mí para cualquier cosa. A veces los hermanos mayores no comprenden, pero yo siempre estaré contigo, decía con voz dulce. Sus visitas se llenaban de largas charlas sobre Teresa, recuerdos compartidos y planes para honrar su memoria. Pero ahora sabía la verdad. Durante esas conversaciones íntimas, Mariela sacaba información sobre mis deseos caritativos, mis intenciones de donar a la parroquia y mis planes futuros. Comprendí que cada hijo tenía un rol definido dentro de la conspiración. Alejandro se encargaba de los trámites legales y notariales. Lucía controlaba la administración diaria de mis finanzas, y Mariela manipulaba mi estado emocional para mantenerme vulnerable y confiado. El cambio más marcado ocurrió en los últimos 6 meses.
Sus visitas se hicieron más frecuentes, pero también más tensas. Empecé a notar miradas cómplices entre ellos, conversaciones que se cortaban en seco cuando yo entraba a la habitación y un nerviosismo que no sabía cómo interpretar. En junio, Alejandro propuso organizar reuniones familiares más seguidas en su casa. Papá, ahora que estás mejor, deberíamos pasar más tiempo juntos. Mamá habría querido vernos unidos, dijo con esa sonrisa que yo entonces creí sincera. Esos almuerzos dominicales en casa de Alejandro se convirtieron en rituales semanales que yo esperaba con genuina alegría. Pensaba que por fin habíamos logrado la armonía que Teresa siempre soñó. Pero hoy sé que para mis hijos esos encuentros tenían otro fin: estudiar mis hábitos, evaluar mi lucidez y preparar el escenario para su golpe final. El almuerzo del 8 de julio, cuando me drogaron para arrancar mi firma, fue simplemente la culminación de meses de una estrategia fríamente calculada. No fue un arranque desesperado, sino el resultado de un plan meticuloso para quedarse con todo mi patrimonio. Mientras esperaba en la sala de la comandancia rodeado de carteles que hablaban de prevención del delito, una verdad amarga se clavó en mí. Durante 2 años confundí manipulación con amor filial. Mi fragilidad emocional tras la muerte de Teresa me convirtió en presa, no en padre protegido. Y lo más duro, mi fe que tanto me había sostenido ahora enfrentaba la prueba más cruel. ¿Cómo reconciliar las enseñanzas sobre el perdón y la familia con la realidad brutal de que mis propios hijos estaban dispuestos a matarme por dinero? Don Ramiro Aguilar Torres, adelante, por favor, interrumpió una voz firme. Era el inspector Tomás Guerrero Sánchez. Un hombre de unos 50 años, complexión robusta, porte recto y mirada penetrante que inspiraba confianza. Su uniforme impecable y modales serios me dieron un respiro en medio del caos. «Buenos días, inspector», dije levantándome con esfuerzo. «Esta es Ángela Ramírez, la persona que me advirtió de todo esto. Señora Ramírez, su llamada anoche fue crucial. Desde entonces hemos estado trabajando para corroborar la información», respondió el inspector mientras nos indicaba que tomáramos asiento frente a su escritorio lleno de expedientes. La oficina era sobria, funcional, paredes blancas adornadas solo con certificados policiales, un mapa detallado de la Ciudad de México y fotografías oficiales de las autoridades. 2 computadoras estaban encendidas mostrando bases de datos que no alcanzaba a distinguir. «Don Ramiro, antes de su declaración formal, necesitamos hacerle exámenes médicos urgentes. Nuestro equipo forense requiere muestras de sangre y cabello para detectar restos de sustancias que pudieran haberle administrado sin su consentimiento. Aún es posible hallarlas después de 1 semana», explicó Guerrero. «¿Todavía pueden detectarlo?», pregunté con inquietud, sintiendo un nudo en la garganta. «Dependiendo de las sustancias usadas, sí», explicó el inspector Guerrero. «El bromazepam puede detectarse en sangre entre 3 y 7 días y algunos metabolitos permanecen en el cabello hasta por 3 meses. Si realmente le administraron la mezcla que describe la señora Ramírez, encontraremos evidencia». Un técnico forense entró cargando un maletín médico profesional. El procedimiento fue rápido pero exhaustivo. Extracción de sangre, toma de muestras capilares y un examen físico básico para evaluar mi estado de salud general. Durante el proceso, el inspector continuó informándome sobre los pasos legales que estaban en marcha. Con las pruebas fotográficas proporcionadas por la señora Ramírez, obtuvimos una orden judicial para intervenir las comunicaciones de sus hijos y allanar sus domicilios. «¿Ya están en mi casa?», pregunté con ansiedad. «Así es. Un equipo especializado está realizando registros simultáneos en las propiedades de Alejandro, Lucía y Mariela. También solicitamos al Banco Nacional el congelamiento preventivo de todas sus cuentas para impedir transferencias no autorizadas durante la investigación». La eficiencia de la policía me sorprendió. En menos de 24 horas desde la llamada de Ángela, habían montado una operación integral que protegía mis bienes y buscaba pruebas contundentes contra mis propios hijos. «Inspector, ¿qué ocurrirá cuando vuelvan de la playa y vean que todo fue registrado? Hemos coordinado la operación para que coincida con su ausencia. Nuestros agentes tienen instrucciones de terminar antes de su regreso. Sin embargo, necesitamos su colaboración para una fase decisiva». Guerrero se inclinó hacia mí adoptando un tono más confidencial.
Don Ramiro, queremos montar una operación controlada para obtener confesiones directas de sus hijos. ¿Qué tipo de operación?, pregunté, sintiendo un escalofrío. Necesitamos que esta noche regrese a la casa de Alejandro como si nada hubiera pasado y lleve dispositivos de grabación ocultos. Si logramos que admitan el plan verbalmente, tendremos evidencia irrefutable de conspiración para fraude y posiblemente homicidio premeditado. La propuesta me heló la sangre. Volver al lugar donde mis propios hijos habían planeado envenenarme sabiendo que el plazo de sus deudas estaba por vencer me parecía un suicidio. No hay una opción menos peligrosa. Entiendo su preocupación, respondió el inspector hojeando sus notas, pero considere la situación legal actual. Tenemos pruebas documentales de falsificación, fotos de sustancias controladas y grabaciones telefónicas comprometedoras. Sin embargo, un abogado hábil podría argumentar que usted firmó los papeles de manera voluntaria, que los medicamentos tienen un uso legítimo y que las llamadas pueden ser interpretadas de múltiples formas. Ángela, que había estado callada hasta entonces, tomó la palabra con firmeza. Don Ramiro, yo estaré allí para protegerlo. Puedo asegurarme de que no consuman nada y mantendré contacto constante con la policía. La señora Ramírez tiene razón, asintió Guerrero. Ella será nuestra colaboradora oficial en la operación. Además, añadió, instalaremos vigilancia externa y unidades de respuesta rápida a 2 cuadras. ¿Y si algo sale mal? Si sospechan, si descubren el micrófono o si deciden adelantarse a su plan, tenemos previstos esos escenarios. Usted llevará un dispositivo de emergencia que al presionarlo activará una intervención inmediata. Me mostró un pequeño artefacto del tamaño de un botón de camisa con micrófono de alta sensibilidad y transmisor GPS. La tecnología era tan precisa y discreta que por primera vez en días sentí una chispa de esperanza. También debemos considerar las consecuencias de no actuar con firmeza, continuó el inspector Guerrero. Sus hijos están sometidos a una presión brutal por parte de prestamistas peligrosos. Si no consiguen el dinero en los próximos días, podrían intentar algo desesperado e irreversible. Sus palabras me obligaron a enfrentar una verdad aterradora. Más allá de mis miedos, ellos ya habían cruzado líneas morales que no tenían retorno. Si no los detenía ahora con respaldo policial y pruebas legales, quizá nunca volvería a tener otra oportunidad. ¿Cuándo sería esta operación?, pregunté. Lo ideal sería esta misma noche. Según nuestras investigaciones, planeaban invitarlo a cenar mañana domingo para concretar ciertos trámites familiares. Adelantarnos a sus planes nos daría ventaja táctica. ¿Cómo justificaremos mi regreso inesperado después de irme de la playa? Ángela propuso la coartada. Usted se sintió mal durante el paseo. Yo lo encontré desorientado cerca del estacionamiento y lo llevé a la casa de Alejandro para que sus hijos pudieran atenderlo. Les diré que lo hallé mareado y preocupado por su presión, añadió Ángela. Conocen mi discreción. No imaginarán que contacté a la policía. En ese momento el técnico forense regresó con los resultados preliminares. Inspector, confirmamos la presencia de bromazepam en concentraciones altas y trazas de un derivado compatible con cetrolum. ¿Cuándo fue administrado? Hace aproximadamente una semana en dosis significativas. Perfecto, don Ramiro, dijo Guerrero con firmeza. Esto confirma científicamente que lo drogaron. Tenemos base sólida para proceder penalmente. La confirmación científica de lo que Ángela había sospechado me generó una mezcla de alivio y espanto. Alivio por tener pruebas irrefutables. Horror porque demostraba que mis propios hijos habían estado dispuestos a incapacitarme para despojarme de todo. Inspector, acepto participar en la operación. Dije al fin, pero necesito una garantía si algo sale mal, si mi vida corre un peligro real. Quiero que sus agentes intervengan de inmediato sin importar el estado de la grabación. Tiene mi palabra y mi compromiso profesional, don Ramiro. Su seguridad es nuestra prioridad absoluta. Al salir de la comandancia para ultimar los preparativos, una certeza se solidificó en mi mente esa noche: enfrentaría a mis hijos sabiendo quiénes eran en realidad. Ya no serían los niños que había criado ni los adultos que creí formados en valores. Serían criminales desesperados dispuestos a cualquier cosa por dinero, y yo sería el instrumento de su propia caída.
El inspector Guerrero había convocado a un equipo especializado, técnicos en vigilancia, expertos en comunicaciones y agentes de intervención rápida. La profesionalidad del grupo me transmitió una tranquilidad inesperada. Don Ramiro, anunció Guerrero al entrar en una sala de reuniones equipada con mapas detallados del barrio donde vivía Alejandro. Le presento al sargento López Martín, especialista en operaciones encubiertas, y a la oficial Ruiz Herrera, experta en dispositivos de grabación. El sargento López, un hombre joven atlético de mirada aguda, desplegó sobre la mesa varios aparatos diminutos. Utilizaremos 3 sistemas de grabación redundantes para asegurar la claridad de todo lo que se diga, explicó mientras manipulaba con cuidado los dispositivos. Sacó el primero. Un micrófono direccional integrado en este botón de su camisa. Graba audio en un radio de 5 metros. Luego otro. Un transmisor GPS oculto en su cinturón que nos permitirá rastrear su ubicación en tiempo real. Finalmente me mostró el tercer dispositivo y esta microcámara del tamaño de una moneda instalada en sus gafas. Transmitirá en directo todo lo que usted vea y nos permitirá intervenir al instante si detectamos peligro inminente. La oficial Ruiz complementó con explicaciones técnicas adicionales detallando protocolos de seguridad. Todos los dispositivos estarán conectados a nuestro centro de comando móvil que colocaremos a unos 150 metros de la casa de Alejandro, explicó el inspector Guerrero. Tendremos transmisión audiovisual en tiempo real y capacidad de respuesta inmediata. ¿Cómo funciona el sistema de emergencia?, pregunté observando el equipo sobre la mesa. El sargento López me entregó lo que parecía un bolígrafo común. Si presiona este extremo 2 veces, activará una alarma silenciosa en nuestro centro. En 90 segundos tendremos agentes entrando a la casa. Si lo presiona 3 veces, consideraremos que su vida está en peligro extremo y la intervención será aún más rápida. Ángela, que había estado atenta a cada detalle, intervino con una duda clave. ¿Y yo cómo me comunico con ustedes si noto algo sospechoso antes de que don Ramiro active la emergencia? Excelente pregunta, señora Ramírez, respondió la oficial Ruiz mostrando un teléfono aparentemente normal. Está configurado con marcación rápida. El número 1 indica que todo está bajo control, el 2 que se requiere precaución y el 3 que deben intervenir de inmediato. El inspector desplegó varias fotografías aéreas de la colonia donde vivía Alejandro, señalando con marcadores rojos las posiciones estratégicas. Tendremos 6 agentes distribuidos en 3 vehículos camuflados, una camioneta de reparto frente al parque, un automóvil particular en la esquina sureste y una motocicleta de mantenimiento en la calle trasera. Todos los accesos estarán vigilados. ¿Y si mis hijos notan algo raro en mi comportamiento?, pregunté con inquietud. Tenemos una coartada creíble, respondió el sargento López consultando sus apuntes. Si actúan sorprendidos por su actitud, podrán atribuirlo al episodio médico que sufrió en la playa. Es normal que alguien de su edad se sienta alterado después de un susto así. Ángela complementó la idea. Yo les diré que lo encontré muy preocupado por su salud y que insistió en volver para estar cerca de ellos. Saben que soy discreta. No dudarán de mi palabra. ¿A qué hora debemos llegar a la casa de Alejandro?, pregunté. El inspector miró su reloj antes de responder. Nuestros equipos de vigilancia informan que regresaron de la playa hace 1 hora. Según los micrófonos instalados durante el cateo de esta mañana, han estado discutiendo sobre su desaparición inesperada. Están nerviosos, pero no parecen sospechar. ¿Encontraron algo más durante el registro? Sí, asintió Guerrero con seriedad. Hallamos la carpeta oculta que mencionó la señora Ramírez, además de 3 teléfonos adicionales con comunicaciones directas con prestamistas ilegales. También encontramos un frasco con cetrolum en el refrigerador de Alejandro etiquetado como medicina para papá. Sentí un golpe en el pecho. Habían llegado al punto de preparar supuestos medicamentos para seguir envenenándome. ¿Qué clase de conversación esperan que tenga con ellos?, pregunté con un nudo en la garganta. Lo ideal es que mencione inquietudes sobre su testamento o sus ahorros, explicó el sargento López. Si lo tranquilizan ofreciéndose a ayudarle a manejar su dinero, tendremos un momento perfecto para grabar confesiones incriminatorias. La oficial Ruiz agregó. También sería útil que diga sentirse confundido sobre documentos que recuerda haber firmado recientemente.
Si sospechan que está cuestionando las firmas del 8 de julio, podrían revelar cómo las consiguieron. ¿Y debo enfrentarlos directamente? Decirles lo que sé. Absolutamente no intervino el inspector Guerrero con firmeza. Cualquier confrontación frontal podría alertarlos y desatar una reacción violenta. Mantenga la actitud de un padre preocupado pero confiado, indicó el inspector Guerrero. Permita que sean ellos quienes revelen información comprometida. Ángela sugirió un detalle práctico. Don Ramiro podría mencionar que se siente afortunado de tener hijos tan responsables que lo cuidan. Eso puede hacer que bajen la guardia y hablen con más libertad sobre sus planes para protegerlo. ¿Cuánto tiempo debo quedarme?, pregunté. Entre 1 y 2 horas, respondió el sargento López. Suficiente para obtener material sólido, pero no tanto como para levantar sospechas por su permanencia. El inspector me entregó un sobre sellado. Don Ramiro, aquí tiene las transcripciones de las llamadas interceptadas hoy entre sus hijos y Miguel el Navaja. Las amenazas han aumentado de manera alarmante. Abrí el sobre y comencé a leer. Sentí un frío en el estómago al encontrar fragmentos donde Miguel exigía el pago inmediato y detallaba con brutal precisión las consecuencias del incumplimiento. No eran advertencias vagas, eran descripciones gráficas de violencia dirigidas a cualquiera que interfiriera. ¿Cuándo planean detener a este Miguel el Navaja?, pregunté con voz tensa. Al mismo tiempo que usted esté con sus hijos, respondió Guerrero. Mientras obtenemos sus confesiones, otro equipo capturará a Miguel y desmantelará toda su red en Tepito. Queremos cortar el problema de raíz. La magnitud del operativo me impresionó. Ya no era solo un caso de traición familiar, era parte de una investigación más amplia contra un entramado criminal que había atrapado a muchas víctimas. ¿Está preparado mentalmente para esto?, don Ramiro preguntó la oficial Ruiz con genuina preocupación. Escuchar a sus propios hijos admitir que querían matarlo será devastador. Sus palabras me obligaron a mirar dentro de mí. Oficial, respondí con firmeza. He vivido 78 años y criado 3 hijos creyendo en valores como la honestidad, la lealtad y el respeto por la vida. Descubrir que mis propios hijos han pisoteado esos principios duele más de lo que puedo expresar. Pero dejarlos seguir adelante sería traicionar todo lo que Teresa y yo intentamos enseñarles. Ángela me tomó la mano con un gesto cálido. Don Ramiro, recuerde que no está solo. Estamos aquí para protegerlo y asegurar que se haga justicia. El inspector revisó su reloj y luego los de los demás. Son las 19:15. El despliegue inicia a las 19:30. Don Ramiro y la señora Ramírez llegarán a la casa de Alejandro a las 20:00 en punto. Para entonces, todos los sistemas estarán en funcionamiento. Mientras me colocaban con cuidado los dispositivos de grabación y comprobaban su correcto desempeño, sentí cómo el miedo y la determinación se mezclaban en mi pecho. En menos de 1 hora estaría frente a mis hijos sabiendo que tal vez sería la última conversación que tendríamos como familia. Después de esta noche ya no serían mis hijos. Serían delincuentes que habían intentado asesinar a su propio padre por dinero. A las 20:00 exactas, Ángela estacionó su automóvil frente a la casa de Alejandro. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que el micrófono captara cada golpe. La vivienda de 2 plantas con fachada moderna y jardín impecable lucía igual que siempre. Pero ahora la veía como el escenario de un juicio silencioso del que no habría retorno. Las luces del salón principal brillaban con un resplandor cálido que en otro momento me habría reconfortado. Esa noche, sin embargo, me parecían el falso brillo de una trampa bien tendida. «Don Ramiro, recuerde, actúe con naturalidad», susurró Ángela mientras revisaba discretamente su teléfono de emergencia. «Yo me encargo de las bebidas y la comida. No toque nada que no haya pasado por mí». Inspiré hondo, ajusté mis gafas con la microcámara y palpé el bolígrafo de emergencia en mi bolsillo derecho para asegurarme de que seguía ahí. Sentía el roce del cable del micrófono oculto en mi pecho, esperando que la camisa lograra disimularlo bien. La puerta se abrió antes de que siquiera tocáramos. Alejandro apareció con una expresión que mezclaba un falso alivio con una preocupación cuidadosamente ensayada. «Papá, gracias a Dios que estás bien. Nos tenías con el alma en un hilo cuando desapareciste de la playa sin avisar», exclamó mientras me abrazaba con efusividad. Ahora, con lo que sabía aquel gesto, me resultaba tan hipócrita que casi me daba náuseas.
Ángela me encontró mareado cerca del estacionamiento, expliqué siguiendo el guión planeado. Me sentí confundido y desorientado. Creo que fue demasiado sol para alguien de mi edad. Lucía apareció desde la cocina secándose las manos con un delantal floreado. Su sonrisa parecía auténticamente aliviada, lo que por un instante me descolocó. ¿Quedaba en ella algún resto de cariño verdadero o era simplemente una actriz consumada? Papá, qué susto nos diste. Mariela está en la sala. Ya iba a llamar a los hospitales para saber si habías ingresado, dijo acercándose examinando mi rostro con una preocupación casi clínica. Mariela entró apresuradamente desde el fondo de la casa. Sus ojos mostraban ansiedad, una que cualquiera habría tomado por amor filial. Pero yo ahora veía como pura conveniencia. Papá, ¿te sientes mejor? ¿Quieres que te lleve al doctor? Tu presión ha estado inestable últimamente, dijo tomándome del brazo con una delicadeza exagerada. Estoy bien, hija. Solo necesito descansar un poco. Y quizá beber algo fresco, respondí, dejándome guiar hasta la sala principal. El interior de la casa reflejaba claramente el estilo de vida que habían financiado con deudas, muebles de cuero. Importado, una pantalla gigante de última generación, adornos que costaban más que el salario mensual de cualquiera de ellos. Cada objeto era un recordatorio del engaño en que habían estado viviendo. Ángela, por favor, tráeme agua mineral del refrigerador, pidió Alejandro con un tono aparentemente casual. Pero yo percibí la tensión escondida tras su voz. Claro, señor Alejandro, contestó Ángela dirigiéndose a la cocina. Ella había sido instruida para vigilar todo lo que me ofrecieran de beber. Me senté en el sofá principal desde donde podía observarlos a los tres. Lucía tomó asiento a mi derecha, Mariela a mi izquierda, y Alejandro permaneció de pie frente a mí, adoptando sin darse cuenta una postura dominante que decía más que sus palabras. Papá, hemos estado hablando sobre tu situación económica, empezó Alejandro con fingida preocupación. A tu edad, manejar tantos ahorros y trámites bancarios debe ser muy pesado. ¿Y por qué mencionas eso ahora?, pregunté, fingiendo sorpresa ingenua. Lucía intervino con tono suave calculado. Papá, sabemos que mamá siempre se encargaba de muchas cosas del hogar y del papeleo. Sin ella es normal que te sientas abrumado. Es cierto que algunas cosas se me han complicado, admití siguiendo el plan acordado con la policía. Últimamente me siento confundido con ciertos documentos que recuerdo haber firmado. Los tres intercambiaron miradas rápidas. La microcámara sin duda captó cada una. Alejandro carraspeó antes de contestar. ¿Qué tipo de documentos te preocupan, papá bueno? Recuerdo que firmé papeles hace una semana durante el almuerzo familiar, pero no logro recordar exactamente qué eran. Mi memoria ya no es lo que era, dije, evaluando cuidadosamente sus reacciones. Mariela se inclinó hacia mí con expresión comprensiva. Papá, eran solo papeles para actualizar tu seguro médico. Nada importante. Trámites que nosotros gestionamos para ayudarte. Pero tengo la impresión de que vi números grandes, cantidades que me llamaron la atención. Insistí, manteniendo un tono de aparente confusión. Alejandro se dejó caer en el sillón frente a mí. Intentó aparentar relajación, pero su cuerpo lo traicionaba, la tensión en sus hombros y mandíbula era evidente. Papá, quizás ha llegado el momento de que pensemos en un sistema más sencillo para manejar tus finanzas, algo que te quite preocupaciones y te permita disfrutar tu retiro sin cargas administrativas, dijo Alejandro con tono persuasivo. Ángela regresó en ese momento con una botella de agua mineral cerrada que abrió frente a mí antes de servirme un vaso. Sus movimientos eran precisos, dejando claro que el contenido no había sido manipulado. ¿Y qué tipo de sistema proponen?, pregunté tomando un sorbo del agua. Lucía se animó al instante. Podríamos abrir una cuenta mancomunada en la que uno de nosotros tenga autorización para manejar tus gastos diarios. Eso te liberaría de recordar pagos, inversiones o trámites bancarios, añadió Mariela con dulzura impostada. No perderías el control de tu dinero, papá. Sería solo para ayudarte. Tú seguirías siendo el dueño absoluto. Además, intervino Alejandro inclinándose hacia adelante, considerando lo que pasó hoy en la playa, quizás sería prudente tener contingencias por tu seguridad y tranquilidad.
¿Qué tipo de contingencias?, pregunté fingiendo curiosidad. Pues si llegaras a tener otro episodio de confusión o tu salud empeorara temporalmente, alguien de confianza necesitaría poder acceder a tus recursos para pagar medicinas, tratamientos urgentes o cualquier emergencia, explicó Lucía con aparente lógica. La conversación iba exactamente por el camino que la policía había anticipado. Mis hijos estaban desplegando argumentos que parecían razonables para quedarse con mi patrimonio, pero yo conocía sus verdaderas intenciones. ¿Y cuánto dinero creen que debería mantenerse en esa cuenta mancomunada?, pregunté fingiendo estar genuinamente interesado. Alejandro intercambió una mirada breve con sus hermanas antes de contestar. Para estar completamente seguros, quizá lo mejor sería transferir la mayor parte de tus ahorros. Así estarías protegido ante cualquier imprevisto. La mayor parte. Estamos hablando de los 950.000 euros que tengo guardados, dije con calma. El silencio que siguió fue sepulcral. Acababa de confirmarles la cifra exacta de mi patrimonio, la información que necesitaban para consumar su plan. Papá, ¿cómo sabes esa cantidad tan precisa?, preguntó Mariela con un interés que no pudo disimular del todo. La semana pasada revisé mis estados de cuenta, respondí. Fue después de nuestro almuerzo familiar cuando me sentí tan raro y somnoliento. Esa noche no pude dormir y decidí verificar mis finanzas. Los tres se tensaron al instante. Si realmente había revisado mis cuentas después del 8 de julio, debía haber notado las irregularidades provocadas por los documentos que me habían hecho firmar drogado. ¿Encontraste algo extraño en tus cuentas?, preguntó Lucía con un leve temblor en la voz. Bueno, había movimientos que no recuerdo haber autorizado, dije observando cómo la tensión se apoderaba de la sala. Alejandro se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Papá, a veces los bancos procesan operaciones con retraso. Es normal que aparezcan movimientos que corresponden a autorizaciones previas, dijo intentando sonar convincente. ¿Transacciones de cientos de miles de euros?, pregunté con inocencia calculada. El silencio volvió a llenar la habitación pesado y sofocante. Mis tres hijos intercambiaron miradas cargadas de significado que ahora comprendía con una claridad escalofriante. Alejandro dejó de caminar y se volvió hacia mí. Su expresión intentaba transmitir calma, pero sus ojos revelaban la desesperación que comenzaba a consumirlo. Papá, creo que hay un malentendido respecto a esos movimientos bancarios, dijo regresando lentamente a su asiento con la cautela de un depredador que mide a su presa. Quizás sería bueno que aclaremos exactamente qué fue lo que viste en tus estados de cuenta, dijo Alejandro, intentando mantener la calma. Vi transferencias por montos altos que no recuerdo haber autorizado, repetí con ese tono de confusión vulnerable que había sostenido durante toda la conversación. Cantidades que, por cierto, podrían resolver problemas financieros muy serios. Lucía se movió incómoda en el sofá, tamborileando los dedos contra el cojín de piel. Papá, a veces firmamos documentos bancarios sin poner mucha atención en los detalles. Es normal a nuestra edad, digo a tu edad, balbuceó. ¿Insinúas que mi mente ya no funciona?, pregunté con calma, pero dejando entrever un filo oculto. Mariela intervino de inmediato intentando suavizar el comentario. Por supuesto que no, papá. Cristina solo quiso decir que manejar tantas cuentas puede ser pesado para cualquiera. Añadió usando el segundo nombre de su hermana, como lo hacía cuando la situación se tensaba. Pero pareciera que ustedes saben más de mis finanzas de lo que yo mismo recuerdo. Observé, dejando escapar por primera vez una nota de sospecha en mi voz. El silencio que siguió fue denso. Los tres intercambiaron miradas rápidas, como si se comunicaran sin palabras, hasta que Alejandro inhaló profundamente y adoptó un tono más directo. Papá, tenemos que ser sinceros sobre nuestra situación. ¿Qué situación?, pregunté fingiendo preocupación paternal. Los tres hemos tenido algunos problemas económicos, admitió Alejandro con la mandíbula apretada. Nada grave, añadió Lucía con un asentimiento rápido, solo deudas que se acumularon más de lo previsto. Papá, sabes que siempre hemos sido responsables, pero la economía está complicada. Todo subió, la vida diaria, los pagos y los sueldos no alcanzan, agregó intentando sonar razonable. ¿Qué tipo de deudas?, insistí con aire genuinamente preocupado.
Mariela intercambió una mirada significativa con Alejandro antes de hablar hipotecas, autos, algunas inversiones que no salieron como pensábamos. ¿Cuánto deben en total?, pregunté, dejando caer la pregunta como un peso muerto en el aire. Los tres se tensaron. Nadie respondió al principio. Finalmente Alejandro murmuró: Es bastante, cientos de miles, susurró Lucía. Casi 400.000 euros, admitió al fin apenas audible. El impacto de mi pregunta fue fulminante. Alejandro empalideció, Lucía dejó escapar un sonido ahogado y Mariela llevó las manos a la boca como si quisiera atrapar las palabras que acababa de dejar salir. ¿Cómo saben esa cifra exacta?, preguntó Alejandro súbitamente nervioso. Porque es la misma cantidad que aparece en transferencias firmadas con mi nombre. Una firma que yo no recuerdo haber hecho conscientemente, respondí con una calma que no sentía por dentro. Ángela, que había permanecido discreta en un rincón, se acercó en ese momento para ofrecerme más agua. Sus movimientos eran deliberadamente pausados, dándome tiempo para observar la reacción de mis hijos. «Papá», dijo Mariela con voz quebrada, «si viste esos documentos, entonces sabes que estamos en una situación desesperada». «Desesperada». ¿Hasta qué punto?, pregunté mirándolos uno por uno. Alejandro comenzó a caminar en círculos, pasándose las manos por el cabello. «Papá, las personas a las que debemos dinero no son precisamente bancos», dijo con voz tensa. «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que, si no pagamos pronto, las consecuencias no serán solo llamadas de cobranza», intervino Lucía con lágrimas empezando a brillarle en los ojos. «¿Qué tipo de consecuencias?», presioné sin levantar la voz. Mariela sollozó antes de contestar. «Papá, nos amenazaron». «¿Quién los amenazó?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Alejandro se detuvo frente a la ventana, de espaldas a mí. Un hombre llamado Miguel. Miguel Fernández. Pero todos lo conocen por otro nombre. «¿Qué otro nombre?», insistí. «Miguel el Navaja», susurró Lucía. El nombre confirmó todo lo que la policía me había revelado. «¿Y qué les exige?». «¿Ese Miguel?», pregunté, observando cómo su fachada se desmoronaba. «Los 380.000 completos». «Más intereses», respondió Alejandro, girándose hacia mí con desesperación en el rostro. «En total casi 420.000 euros». «¿Cuándo vence el pago?», pregunté, manteniendo la voz controlada. «Pasado mañana». «El 20 de julio», respondió Alejandro sin mirarme. «¿Y qué pasa si no pagan?». El silencio se apoderó del salón. No era un silencio cualquiera, sino el de quienes han contemplado escenarios oscuros y tomado decisiones que no tienen marcha atrás. «Papá», murmuró Mariela con un hilo de voz. «Miguel nos dijo que tiene métodos para asegurarse de cobrar de una forma u otra». «¿Qué métodos?», inquirí mirando a cada uno de ellos. Alejandro volvió al sofá y se inclinó hacia adelante con una intensidad que me heló. «Papá, si algo te pasara a ti, si tuvieras un accidente o un problema grave de salud, heredaríamos de inmediato. El proceso sería rápido, sobre todo con el testamento y los poderes notariales ya listos». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. «¿Estás diciendo que mi muerte les resultaría conveniente?», pregunté con frialdad. Lucía se cubrió el rostro con las manos. «Papá, no queríamos pensar en eso. Pero Miguel nos obligó a considerar todas las opciones». «Todas las opciones», repetí con asco contenido. Mariela rompió en sollozos antes de admitir. «Papá, Miguel dijo que si no obteníamos el dinero de ti, voluntariamente, tendríamos que asegurar el pago de otra manera». «¿Qué otra manera?», pregunté mirándola fijamente. Alejandro me sostuvo la mirada con una mezcla de vergüenza y desesperación. «Papá, a tu edad un accidente doméstico no levantaría sospechas. ¿Y ya tenían planeado ese accidente?». El silencio que siguió lo confirmó más que cualquier palabra. «Lucía investigó medicamentos que simulan problemas cardíacos», confesó Mariela entre lágrimas. «Y yo consulté sobre cremaciones rápidas para evitar autopsias largas», añadió hundiendo el rostro entre sus manos. «¿Y tú, Alejandro?», pregunté clavándole la mirada. «¿Cuál era tu papel?». Mi hijo mayor me observó con un dolor seco y determinación al mismo tiempo.
Yo estaría contigo cuando ocurriera, para asegurarme de que no sufrieras y que todo pareciera natural. ¿Cuándo pensaban hacerlo? Esta semana, susurró Lucía. Miguel nos dio hasta el jueves, así que tendríamos que actuar antes. Mañana, asintió Alejandro derrotado. Mañana te íbamos a invitar a cenar. Iba a ser la última vez. Sus confesiones eran la confirmación final. No solo habían planeado drogarme y despojarme de mi patrimonio, sino que habían diseñado meticulosamente mi asesinato, disfrazándolo de un final pacífico. Y después de tu muerte, continuó Mariela con voz rota, heredaríamos de inmediato, pagaríamos a Miguel. Y nadie sospecharía. Te recordarían como un abuelo querido que falleció tranquilamente en casa de su hijo. ¿Son conscientes de que están describiendo el asesinato premeditado de su propio padre? Pregunté, mi voz más firme que nunca. Los tres comenzaron a llorar, pero ya no me conmovía. Esas lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de miedo por sí mismos. Papá. No teníamos alternativa, gimió Alejandro. Miguel no acepta excusas. Si no pagamos, nos matará. Y luego vendrá por ti de todas formas. En ese instante, con cada palabra grabada en los dispositivos ocultos, comprendí que mi familia había cruzado un punto sin retorno. Ya no eran mis hijos, eran criminales desesperados, dispuestos a sacrificarme para salvarse. El reloj de pared marcaba las 9:15 cuando decidí que era suficiente. Las confesiones que acababa de escuchar superaban cualquier expectativa. No solo habían admitido el plan de envenenarme y vaciar mis cuentas, sino que habían revelado su intención clara y fría de matarme para acelerar su herencia. Hijos míos, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, lo que acaban de admitir constituye uno de los delitos más graves que contempla la ley en este país. Alejandro se irguió de golpe como si mis palabras hubieran encendido una alarma en su mente. Papá, ¿por qué usas esa palabra? ¿Confesarme? Hablas como si fueras juez o policía. Su comentario me hizo consciente de algo sin darme cuenta. Mi lenguaje se había teñido de términos legales, resultado de pasar toda la tarde rodeado de agentes y abogados. Alejandro, soy tu padre. Respondí manteniendo el tono sereno, y ustedes acaban de decirme con lujo de detalle que planeaban matarme mañana por la noche. ¿Cómo esperan que reaccione ante semejante revelación? Lucía se levantó del sofá con movimientos nerviosos. Papá, hablas raro. Tú siempre eres más emotivo cuando discutimos cosas graves en la familia. Mariela también se puso de pie estudiando cada rasgo de mi rostro con creciente atención. Papá, ¿te sientes bien? Hay algo distinto en ti desde que llegaste. La atmósfera comenzó a cambiar. Mis hijos estaban pasando de la culpa a la sospecha. Sus instintos de supervivencia despertaban percibiendo las grietas en mi actuación. ¿Distinto en qué sentido?, pregunté, intentando mantener la imagen del abuelo confundido. Normalmente después de escuchar algo tan fuerte estarías gritando, llorando o al menos temblando, observó Alejandro avanzando hacia mí con pasos medidos. Pero estás demasiado sereno, demasiado contenido. Ángela intervino desde su posición junto a la cocina. Don Ramiro ha estado muy alterado desde el episodio en la playa. Quizá el shock le provocó esta reacción. Shock, repitió Lucía clavando sus ojos en Ángela con desconfianza. Ángela, tú fuiste quien encontró a mi papá en la playa. Cierto, así es, respondió ella con la versión ensayada. ¿Dónde?, presionó Mariela. Cerca del estacionamiento. Parecía desorientado, preocupado por su presión, respondió Ángela intentando sonar natural. ¿Y por qué estabas tú en la playa?, insistió Mariela. Se supone que hoy era tu día libre y casi siempre lo pasas en casa con Valeria. La precisión con la que conocían la rutina personal de Ángela me estremeció. Mis hijos habían estado vigilando hasta los movimientos de su empleada, lo que revelaba un nivel de control y paranoia escalofriante. Valeria quería ir al mar, así que decidimos pasar el día allá, contestó Ángela, pero su voz dejaba entrever un nerviosismo que comenzaba a notarse. Alejandro se colocó justo frente a mí, inclinándose para mirarme a los ojos. Papá, hay algo que no encaja en todo esto. ¿Qué no encaja?, pregunté sintiendo cómo la tensión me quemaba por dentro.
Primero desapareces de la playa sin explicación. Luego regresas horas después con Ángela que casualmente te encontró. Ahora nos interrogas sobre nuestras finanzas usando términos legales y encima reaccionas con una calma que no es normal en ti. Me analizó con una precisión que me heló la sangre. Su deducción era demasiado certera. Mi fachada había sido sólida al inicio, pero sostenerla ante semejantes confesiones estaba exigiendo un control emocional que no sabía si podía mantener. Alejandro, dije al fin dejando caer parte del disfraz, acabo de descubrir que mis propios hijos planeaban asesinarme. ¿De verdad esperabas que reaccionara con histeria? Esperaba que reaccionaras como nuestro padre, no como un maldito investigador, replicó cada vez con más tensión en su voz. Lucía inquieta se acercó a la ventana y apartó levemente la cortina. ¿Papá?, susurró. Hay varios autos estacionados en lugares extraños, una camioneta que nunca había visto y un coche que lleva mucho rato ahí afuera. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. El operativo policial estaba siendo descubierto por mis hijos cuya paranoia había agudizado al máximo su percepción. ¿Qué insinúas?, Lucía, pregunté, aunque conocía la respuesta. Insinúo que tu desaparición en la playa no fue tan accidental como nos quisiste hacer creer, respondió girándose hacia mí con un gesto cada vez más hostil. Mariela se unió a su hermana junto a la ventana. Lucía tiene razón. Hay demasiados coches extraños afuera para ser coincidencia. Alejandro caminó hasta un cajón del mueble del salón, sacó unos binoculares pequeños y comenzó a observar la calle. Su rostro se fue endureciendo con cada segundo. Papá dijo al fin con voz fría: «El hombre del coche azul lleva audífonos y hay equipo de comunicación en el asiento del copiloto. La camioneta de reparto no tiene ningún logotipo real. Y hay alguien adentro vigilando», añadió dejando claro que la situación se desmoronaba rápidamente. Ahora estaban convencidos de que yo era responsable de haber atraído esa atención. «¿Qué estás insinuando?», pregunté manteniendo el tono bajo. «¿Que nos traicionaste?», espetó Alejandro con una dureza que jamás le había escuchado. «De alguna manera lograste alertar a las autoridades». Ángela intentó intervenir. «Señor Alejandro, don Ramiro ha estado conmigo toda la tarde. No tuvo oportunidad de contactar a nadie». «Toda la tarde contigo», repitió Lucía con un sarcasmo venenoso. «Qué casualidad la empleada que de repente se vuelve sombra de mi padre justo el día que aparecen patrullas encubiertas en nuestra calle. Ángela solo me ayudó cuando me sentí mal». Protesté intentando sonar convincente. Mariela volvió desde la ventana con los ojos encendidos de ira. «¿Sabes qué? Papá, creo que ya entendí qué pasó. Ángela descubrió algo, te lo dijo, y juntos llamaron a la policía». «Eso es absurdo», dije, pero... Alejandro me interrumpió avanzando hacia mí con agresividad contenida. «Ah, sí. Entonces explícame por qué llevas una camisa distinta a la que tenías esta mañana en la playa». Su observación me golpeó como un rayo. Durante la preparación del operativo en la comandancia, había tenido que cambiarme para acomodar los dispositivos. Ese pequeño detalle ahora ponía todo en riesgo. Me la cambié porque la otra estaba empapada de sudor mentí. «¿Y de dónde salió esta?» «No la reconozco de tu closet», replicó Lucía con la mirada aguda de quien había memorizado mis hábitos durante años. Antes de que pudiera responder, Alejandro se lanzó sobre mí y comenzó a palpar mi camisa con manos rápidas y precisas. «Papá, aquí hay algo duro, como un botón extraño». Sus dedos encontraron el dispositivo oculto. «Es un micrófono», rugió arrancándolo y levantándolo en alto antes de tirarlo al suelo y aplastarlo con furia. «Nos está grabando», Lucía corrió hacia mí y comenzó a examinar mis gafas. «Y esto parece una cámara». Mariela se volvió hacia Ángela con expresión asesina. «¿Tú fuiste quien los contactó, señora Mariela, por favor», gritó Ángela retrocediendo hacia la pared. Alejandro trituró el micrófono bajo su zapato fuera de sí. «Papá, acabas de destruir a tu propia familia. Nos acabas de condenar a todos». Y en ese instante, como si hubieran estado esperando esa confirmación, las puertas principal y trasera se abrieron de golpe con estrépito.
Policía Federal, al suelo ahora agentes armados irrumpieron desde todos los ángulos, llenando la sala con gritos de órdenes firmes y el chasquido metálico de las esposas listas para cerrar. Entre los primeros en entrar, el inspector Guerrero avanzó directo hacia mí con la determinación fría de quien acaba de atrapar a su presa principal. «Don Ramiro, ¿está usted herido?» «Estoy bien, inspector», respondí mientras observaba cómo mis 3 hijos eran inmovilizados contra el suelo con las manos esposadas detrás de la espalda. Papá, gritó Alejandro mientras un agente le ajustaba las esposas. «Nos traicionaste. Somos tu familia». Don Ramiro llamó la oficial Ruiz desde la entrada. «Hemos detenido simultáneamente a Miguel Fernández, alias El Navaja, y a 2 de sus cómplices en Tepito. Encontramos pruebas que confirman las amenazas contra usted y su familia». Lucía sollozaba sin control mientras era levantada del suelo. «Papá, éramos tus hijos. ¿Cómo pudiste hacernos esto?» «Eran mis hijos», respondí con una firmeza que no sabía que tenía hasta el día en que decidieron asesinarme por dinero. Mariela me lanzó una mirada cargada de odio mientras era escoltada hacia la salida. «Te vas a arrepentir. La familia se cuida, no se traiciona». «Señora Ramírez», dijo el sargento López acercándose a Ángela, «su valentía ha salvado una vida y ayudó a desmantelar una red criminal. Tendrá protección policial hasta que termine el proceso». Mientras veía cómo a mis 3 hijos los subían a vehículos separados de la Policía Federal, una mezcla de alivio y devastación se apoderó de mí. Había preservado mi vida, pero había perdido para siempre a mi familia. Los meses posteriores a aquella noche del 16 de julio fueron un torbellino de audiencias, declaraciones judiciales y verdades dolorosas que siguieron desmoronando lo que alguna vez llamé hogar. El proceso judicial inició el 15 de agosto de 2023, cuando la Fiscalía de la Ciudad de México presentó cargos formales contra Alejandro, Lucía y Mariela por tentativa de homicidio calificado, asociación delictuosa y administración fraudulenta de bienes familiares. El juicio se llevó a cabo en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, un recinto solemne con techos altos y muros de madera oscura que imponían respeto. En las primeras audiencias enfrenté lo surrealista testificar contra mis propios hijos sentados en el banquillo de los acusados, vestidos con uniformes carcelarios, con expresiones que oscilaban entre la vergüenza y el rencor. La fiscal Carmen Vidal Ruiz, una mujer de unos 45 años, conocida por su firmeza implacable en casos de violencia intrafamiliar, presentó un caso demoledor. Las grabaciones obtenidas durante la operación se reprodujeron íntegramente ante el tribunal, helando la sangre de todos los presentes al escuchar a mis hijos planear mi muerte con cálculo y frialdad. «Señorías», declaró la fiscal en su alegato inicial, «estamos ante uno de los actos más atroces de traición familiar que se han visto en esta sala. 3 adultos beneficiarios durante años del esfuerzo y amor de su padre conspiraron minuciosamente para envenenarlo, despojarlo de su patrimonio y finalmente quitarle la vida para quedarse con su herencia. Los abogados defensores intentaron todo para mitigar la gravedad. El de Alejandro argumentó que las deudas con prestamistas violentos lo habían colocado bajo coacción, limitando su capacidad de decidir libremente. La defensa de Lucía alegó que había actuado bajo la presión psicológica de sus hermanos mayores. El abogado de Mariela sostuvo que ella era solo una víctima colateral de sus decisiones. Pero las pruebas eran inapelables. Además de los audios y videos capturados durante el operativo, los investigadores presentaron registros completos de llamadas, mensajes de WhatsApp donde detallaban cada paso del plan y evidencia pericial que confirmaba la administración de sustancias controladas sin mi consentimiento. El testimonio más contundente fue el de Ángela Ramírez. Durante 2 días completos narró ante el tribunal cómo había descubierto poco a poco la conspiración, relatando con precisión las conversaciones que escuchó, los documentos que fotografió y la decisión moral que la llevó a arriesgar su propia seguridad para protegerme. «Señorías», declaró Ángela con voz firme, aunque cargada de emoción, «Don Ramiro Aguilar fue la única persona que me trató con dignidad cuando más lo necesité. Cuando me convertí en madre soltera, él se aseguró de que conservara mi trabajo en condiciones justas. Cuando mi hija enfermó, él mismo pagó las cuentas médicas sin que yo lo solicitara. No podía permitir que alguien tan bondadoso fuera asesinado por su propia familia».
Sus palabras resonaron en la sala y varios miembros del jurado se conmovieron visiblemente mientras describía los detalles del día que me salvó. El momento más devastador del juicio llegó cuando se reprodujo la grabación completa de las confesiones de mis hijos. Escuchar nuevamente sus voces frías y calculadoras admitiendo que habían planeado acelerar mi partida y que un accidente doméstico no levantaría sospechas me desgarró el alma, pero también reforzó mi decisión de que la justicia debía cumplirse. Alejandro intentó hablarme directamente durante su testimonio. Papá, quiero que sepas que nunca hubiéramos llevado a cabo realmente ese plan. Era pura desesperación, solo palabras bajo presión extrema. Lo miré fijamente a los ojos y respondí con una calma que me sorprendió. Alejandro, las grabaciones prueban que fijaron fechas específicas, métodos concretos y hasta planes de contingencia para eliminar pruebas. Eso no son solo palabras, eso es planeación criminal. Lucía también intentó apelar a mis sentimientos de padre. Papá, seguimos siendo tu familia. Cometimos errores terribles, pero somos tus hijos. ¿No significa eso algo para ti? Significó todo para mí durante 78 años, contesté con la voz quebrada. Pero ustedes decidieron destruirlo el día que concluyeron que mi dinero valía más que mi vida. Mariela fue la última en testificar, y su estrategia fue la más manipuladora. Papá, mamá estaría devastada al ver cómo destruiste a tu familia. Ella siempre nos enseñó que en la familia se perdona. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, pero recordé a Rosa y encontré fuerza en su memoria. Tu madre me enseñó el amor incondicional, sí, pero también me enseñó justicia y a proteger a los inocentes. Ella jamás habría permitido que atentaran contra la vida de su propio padre. La fase más reveladora del juicio llegó cuando la fiscal presentó nueva evidencia descubierta en la investigación ampliada. Los peritos habían rastreado las finanzas de mis hijos en los últimos 2 años, revelando un patrón de gastos desmesurados, financiados íntegramente con préstamos de agiotistas. Señorías, explicó la fiscal Carmen Vidal, mostrando documentos bancarios, los acusados no cayeron en deudas por un infortunio o por crisis económica. Ellos eligieron conscientemente un estilo de vida que sabían imposible de sostener con ingresos legales. Cenas en restaurantes donde una sola comida costaba más que el sueldo semanal de un obrero, compras de joyas y ropa de miles de euros, viajes internacionales pagados con créditos criminales. Desde el momento en que adquirieron esas deudas, continuó la fiscal, sabían que su única salida era acceder al patrimonio de su padre. La muerte de su madre en 2021 solo aceleró su plan. El testimonio del perito financiero fue devastador para la defensa. Según nuestros cálculos, dijo ante el tribunal, necesitarían trabajar 47 años sin gastar un solo peso para liquidar lo que deben. La eliminación de su padre no fue una reacción desesperada, fue su estrategia financiera desde el principio. Incluso Miguel Fernández, alias El Navaja, declaró desde prisión. Aunque evidentemente buscaba reducir su propia condena, su testimonio corroboró que Alejandro fue quien propuso la solución definitiva cuando las tentativas de obtener mi dinero por las buenas habían fracasado. Los Aguilar no eran víctimas de las circunstancias, concluyó. Vinieron a mí con todo planeado, declaró Miguel Fernández El Navaja con una sonrisa cínica desde el estrado. Sabían exactamente cuánto dinero tenía el viejo, cómo acceder a él, y cuando propusieron la alternativa más rápida ya tenían hasta el último detalle resuelto. Durante los alegatos finales, la defensa intentó por última vez despertar compasión. Los 3 abogados hicieron hincapié en la tragedia familiar, argumentando que enviar a mis hijos a prisión me condenaría a pasar mis últimos años completamente solo. La fiscal Carmen Vidal desmontó sus argumentos con precisión. Señorías, los acusados no merecen indulgencia por los lazos de sangre que ellos mismos eligieron traicionar. Don Ramiro Aguilar no estará solo. Estará protegido de quienes demostraron estar dispuestos a asesinarlo por ambición. El 18 de diciembre de 2023, tras 3 días de deliberación, el jurado emitió veredictos unánimes de culpabilidad en todos los cargos. El presidente del Tribunal Superior pronunció las sentencias con la solemnidad que el momento exigía. Alejandro Aguilar Torres, Luciela Aguilar Torres y Mariela Aguilar Torres son declarados culpables de tentativa de homicidio calificado por vínculo familiar.
asociación delictuosa, administración fraudulenta de bienes ajenos y suministro de sustancias controladas sin consentimiento. Cada uno cumplirá 15 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad condicional antes de 10 años. Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla abrumadora de justicia, tristeza y alivio. Mis hijos estaban enfrentando las consecuencias de sus actos, pero eso no disipaba el vacío de haber perdido a las personas que alguna vez fueron mi razón de vivir. Miguel Fernández, el Navaja y sus cómplices recibieron condenas aún más severas: 18 años para él como líder de la organización criminal y 12 años para cada uno de sus socios por extorsión agravada y amenazas violentas. Mientras abandonaba la sala por última vez, escuché la voz de Alejandro desde el banquillo. «Papá, algún día te vas a arrepentir de esto. Somos tu única familia». Me giré hacia él y respondí con firmeza. Mi familia murió la noche en que decidieron matarme. Los criminales que van a prisión hoy solo llevan los nombres de mis hijos. Los meses posteriores al juicio marcaron el inicio de la etapa más transformadora de mi vida. Enero de 2024 trajo consigo una paz que no había sentido desde la muerte de Rosa. Por primera vez en años podía dormir tranquilo sin temor a que alguien intentara envenenarme en mi propia mesa, sin miedo de que mis bienes fueran usados en mi contra. Todo lo que tenía lo administraba yo mismo, y las personas a mi lado estaban ahí por amor sincero, no por interés. La primera decisión que tomé fue formalizar legalmente mi compromiso con Ángela y su hija Valeria. El 15 de febrero de 2024, acompañado de mi abogado y ante el notario García Valdés, el mismo que años atrás había sido manipulado por Alejandro, firmé la creación de un fideicomiso familiar que garantizara su futuro. Don Ramiro, me dijo el notario al revisar los documentos. Es admirable cómo ha convertido una experiencia tan dolorosa en una oportunidad de construir lazos verdaderos. Señor García, respondí mientras estampaba mi firma. Aprendí que la verdadera familia no se mide por la sangre, sino por la lealtad, el cariño desinteresado y la disposición a cuidarse mutuamente. Ángela no pudo contener las lágrimas cuando le expliqué los alcances del fideicomiso: un fondo completo para la educación de Valeria desde la primaria hasta estudios universitarios y posgrados si así lo deseaba, y un patrimonio que garantizaría la estabilidad económica de Ángela por el resto de su vida. Don Ramiro. «Esto es demasiado generoso», dijo Ángela con la voz quebrada por la emoción. Nosotras no esperábamos nada a cambio por hacer lo correcto. Precisamente por eso lo merecen, respondí, abrazándola como albergando a la hija que creí nunca volver a tener. Me salvaron la vida sin esperar beneficio alguno. Ahora quiero asegurarme de que tengan todas las oportunidades que mis propios hijos despreciaron. La llegada de Valeria a mi vida se dio con una naturalidad que me sorprendió. Esta niña vivaz de 9 años tenía una curiosidad insaciable y una bondad genuina que me recordaba día a día por qué vale la pena seguir construyendo un futuro. En marzo de 2024 la inscribí en el Colegio Internacional Guadalupe, una escuela bilingüe de gran prestigio con programas académicos avanzados. Abuelo Ramiro me llamó usando aquel título que adoptó espontáneamente. ¿Por qué mis compañeros dicen que es raro que mi abuelo no sea realmente mi abuelo? Sus palabras me estremecieron. Valeria, algunos abuelos tienen la fortuna de elegir a sus nietos y algunos nietos tienen la suerte de elegir a sus abuelos. Nosotros nos elegimos mutuamente. Desde entonces nuestras tardes se llenaron de rutinas que le daban nuevo propósito a mi vida. Los martes y jueves la llevaba a clases de piano en el Conservatorio Municipal. Los sábados por la mañana íbamos juntos a natación en el Club Deportivo Chapultepec. Y los domingos después de misa visitábamos museos, parques o simplemente caminábamos por el centro histórico mientras ella me hablaba con ilusión de sus sueños. Quiero ser doctora como la que cuidó a mamá cuando estaba enferma, me confesó en uno de esos paseos, pero también amo la música. Puedes ser doctora y pianista al mismo tiempo, Valeria. Puedes ser todo lo que tu corazón y tu esfuerzo te permitan alcanzar, le respondí mientras compraba helados en una nevería frente a la catedral. Tu nueva situación económica te dará oportunidades que muchos niños no tienen, pero serán tus decisiones y tu dedicación las que definan qué haces con esas oportunidades.
Mi vida espiritual también encontró un sentido renovado en esta etapa. El padre Antonio Romero Gil, quien había sido mi guía durante los años oscuros tras la muerte de Rosa, se convirtió ahora en mi compañero para construir algo positivo y duradero. Don Ramiro me dijo un domingo de abril mientras conversábamos después de misa: usted ha recibido una segunda oportunidad literalmente. ¿Ha pensado en cómo podría usar esta experiencia para ayudar a otros que pasan por lo mismo? Su pregunta resonó profundamente en mí. Padre Antonio, lo he pensado mucho. Deben existir otros adultos mayores que sufren manipulación, abandono o abuso económico y que no cuentan con el apoyo que yo tuve. Exactamente. Y usted tiene tanto la experiencia como los medios para cambiar eso. En las semanas siguientes dimos forma a lo que se convertiría en el Centro Rosa Aguilar de Apoyo a Adultos Mayores en honor a mi difunta esposa, perpetuando su memoria al servicio de algo que ella habría amado. En mayo de 2024 adquirí un edificio de 3 pisos en el barrio de Coyoacán, cerca de la parroquia, que había funcionado antes como centro comunitario. Las renovaciones tomaron 4 meses tiempo, durante el cual trabajé codo a codo con arquitectos, trabajadores sociales y especialistas en gerontología para crear un espacio tan funcional como cálido. El centro contaba con oficinas para asesoría legal gratuita, consultorios de terapia psicológica, aulas para talleres de protección financiera y una biblioteca especializada en recursos para adultos mayores. También implementamos una línea de emergencia disponible las 24 horas para brindar ayuda inmediata a ancianos en riesgo de abuso o manipulación familiar. Ángela aceptó mi propuesta de asumir la dirección administrativa del centro. Su experiencia personal en la detección de abusos, junto con su comprensión profunda de las dinámicas familiares destructivas, la convertían en la persona ideal para encabezar el funcionamiento diario. Don Ramiro me dijo durante la primera semana de operación en septiembre de 2024: ya hemos recibido 17 llamadas de personas que sospechan estar siendo manipuladas por sus propios familiares. 3 casos son tan graves como lo fue el suyo. ¿Qué tipo de manipulación enfrentan?, pregunté. 2 involucran hijos que presionan a sus padres para que les transfieran propiedades, y uno parece un caso donde los nietos están drogando sistemáticamente a su abuelo para quedarse con su pensión mensual. Saber que lo que yo había vivido no era un hecho aislado, sino parte de un problema social mucho más grande, me impulsó a redoblar esfuerzos. Contraté a 2 trabajadores sociales más, establecí alianzas con despachos legales especializados en derecho familiar y desarrollamos talleres comunitarios para educar sobre señales de alerta del abuso financiero hacia adultos mayores. Durante este proceso de reconstrucción recibí 47 cartas de mis hijos desde prisión. Todas tenían el mismo patrón: súplicas de perdón, promesas de cambio, apelaciones a la unidad familiar, y de vez en cuando amenazas veladas sobre mi soledad sin ellos. La primera llegó en febrero de 2024. Alejandro escribía: papá querido, cada día en prisión pienso en nuestros errores. Estábamos desesperados, confundidos, influenciados por gente malvada, pero tú sigues siendo nuestro padre y nosotros seguimos siendo tus hijos. Por favor, considera venir a vernos para explicarte lo que realmente pasó. Leí cada carta con atención, pero nunca respondí. No por crueldad, sino porque aprendí a distinguir entre arrepentimiento genuino y manipulación persistente. Ninguna reconocía por completo la gravedad de sus actos ni asumía responsabilidad total. Siempre había justificaciones, excusas evasivas. En octubre de 2024, Lucía intentó un enfoque distinto. Mamá estaría devastada si supiera que nos has rechazado por completo. Ella siempre creyó en el perdón cristiano. ¿No crees que ya hemos pagado suficiente por nuestros errores? Esa carta me dolió más que todas las anteriores porque usaba la memoria de Rosa para intentar manipularme. Decidí contestar, pero no a ella. Escribí al capellán de la prisión pidiéndole que compartiera mi respuesta si lo consideraba apropiado. Estimado padre González, mi difunta esposa Rosa creía en el perdón cristiano, pero también en la justicia, en proteger a los inocentes y en la importancia de enfrentar las consecuencias de los actos. Perdonar no significa anular el castigo legal, ni restaurar lazos con quienes demostraron estar dispuestos a asesinar por dinero. He perdonado a mis hijos en mi corazón para liberarme del rencor,
Pero eso no implica exponerme otra vez a su toxicidad ni fingir que nuestra relación puede repararse. Al final de 2024, mientras escribía en mi diario un hábito que adopté para sanar emocionalmente, reflexioné sobre la transformación radical de mi vida. Año y medio atrás era un viudo vulnerable manipulado por sus propios hijos viviendo en un peligro constante sin saberlo. Hoy era abuelo de una niña maravillosa que iluminaba mis días, padre adoptivo de una mujer valiente que arriesgó todo por salvarme y fundador de una organización que ya estaba cambiando vidas. El 23 de diciembre de 2024, exactamente 3 años después de la partida de Rosa, organizamos una celebración especial en el Centro Rosa Aguilar. En apenas 4 meses, habíamos apoyado a 112 adultos mayores, prevenido al menos 6 casos graves de abuso financiero familiar y brindado asistencia legal y emocional a decenas de personas vulnerables. Valeria, ahora con 10 años y destacándose en su nuevo colegio, interpretó Ave María de Schubert durante la ceremonia. Tocó con tal técnica y emotividad que estoy seguro habría hecho llorar de orgullo a Rosa. El padre Antonio ofreció una bendición solemne. Señor, bendice a esta familia que no nació del azar biológico, sino de la decisión consciente de amarse, cuidarse y hacer justicia. Que su ejemplo inspire a muchos a entender que la verdadera familia se construye con valores, no solo con sangre. Mientras observaba a Ángela y Valeria iluminadas por las luces navideñas del centro, rodeadas de ancianos agradecidos por el refugio que les habíamos brindado, sentí una paz profunda que hacía años no conocía. Mi fortuna, aquella que mis hijos biológicos codiciaron hasta el punto de planear mi muerte, ahora tenía un propósito que Rosa habría celebrado: proteger a los vulnerables, crear oportunidades para quienes las merecen y dejar un legado basado en compasión activa, no en la acumulación vacía. Esa noche, antes de dormir en mi hogar renovado, lleno de risas infantiles, conversaciones sinceras y el calor de vínculos auténticos, escribí en mi diario: a los 78 años he aprendido que las traiciones más profundas pueden abrir el camino hacia bendiciones inesperadas. Perdí 3 hijos que demostraron ser extraños codiciosos, pero gané una hija leal y una nieta preciosa que llenan mi vida de sentido. Mi dinero, que una vez representó un riesgo mortal, hoy es un instrumento de protección y esperanza. Rosa estaría orgullosa de la familia que hemos formado y del bien que hacemos en su memoria.